Bueno, Dios me los bendiga y me los guarde, me los llene de bendiciones. Saludo a todos los hermanos y amigos que nos siguen por medio de las redes sociales. Estamos orando, hermano, que esta palabra corra y sea glorificada, hermano, y pueda caer en buena tierra. Siempre oramos al Señor que caiga donde haya la necesidad, hermano, que esta semilla pueda causar un efecto en la vida de alguien. Hoy traemos un poderoso mensaje, hermano, y ojalá usted lo guarde en su corazón y lo mantenga siempre presente, hermano, en su vida espiritual. Hoy quiero hablarles de este mensaje que he intitulado No te calientes con las cosas de este mundo. No te calientes con las cosas de este mundo, porque, hermano, hay cosas de este mundo que atraen, pero nosotros no nos podemos calentar. Amén. San Juan capítulo 18, versículo 18. Vamos a leer en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice: todo lo que hagas de hecho de palabra tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Y dice: y estaba en pie los siervos de los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y estaba también con ellos Pedro en pie calentándose. Recuerde que el Señor le profetizó a Pedro y le dijo: antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado, Pedro. Y él le dijo: no, Señor, yo prefiero morir. Tú me habrás negado, porque el Señor sabía que de una u otra manera él lo iba a seguir, y él empezó a seguir al Señor a lo lejos, hermano. Y recuerde que al Señor no lo podemos seguir a lo lejos, al Señor lo tenemos que mantener. Por eso es que el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él tiene que mantener en nosotros, hermano, así como nosotros poder ser luz en medio de la oscuridad. Y él empezó a seguir al Señor de lejos, hermano, y él estaba triste en su corazón porque le habían quitado a su maestro, pero él no había escuchado la profecía que el Señor le había dicho: es necesario que el Cristo padezca y al tercer día resucite. Él quizás no había escuchado tanto que andó con el Señor y no había entendido que era algo que tenía que ser profetizado, y él se separó del grupo, hermano, y empezó a seguirlo solo, y empezó a calentarse en medio de los alguaciles, hermano. Se fue en medio de los alguaciles y empezó a calentarse, y ellos le empezaron a hacer preguntas que él tuvo que empezar a negarlo, hermano, porque ya era una profecía, y él le empezó a negarlo porque el Señor sabía en su corazón que él lo iba a seguir y se iba a cumplir y se iba a dar aquella profecía. Si él no se hubiera separado del grupo, el Señor no le hubiera profetizado, porque sabía de pronto que no iba a ir a buscarlo. Amén. Pero es importante que nosotros entendamos el concepto, hermano, de lo que nosotros podemos aprender de esta poderosa palabra. Por eso es que cuando nosotros vemos las 3 veces que lo negó en San Mateo 26, versículo 69, miren lo que nos enseña la palabra de Dios, y dice: pero estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y dice, versículo 70, dice: mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Él se paró y dijo: no, yo no sé lo que tú dices, delante de todos. Y dijo: no sé lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque él se estaba calentando. Los alguaciles hicieron una hoguera para calentarse, porque estaba haciendo frío, y él se metió en medio de las cosas de este mundo. Cuando tú, como cristiano, hermano, como cristiana, participas de chistes verdes, de conversaciones inadecuadas, de conversaciones de doble sentido, hermano, de chismes que están difamando a alguien, hermano, participas de iras, hermano, de contiendas, de tanta cosa, están negando la obra del Señor. Por eso nosotros nos tenemos que no calentarnos con las cosas de este mundo. Por eso nosotros tenemos que calentarnos, pero con el fuego del Espíritu Santo, que trae paz, hermano, y trae dominio propio. Amén. Y por eso es importante que nosotros entendamos esto. Y dice versículo 71, y dice: y saliendo a la puerta le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Versículo 72, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Ya lo hizo, fue con juramento, y dijo: no, yo no conozco a ese hombre, yo me paro en lo que digo y yo no lo conozco. Hermano, cuando tú te calientas con las cosas de este mundo, vas a terminar negando la obra de Dios que hay en tu vida. Porque cuando nosotros, hermano, nosotros nos mantenemos en el grupo, en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios, hermano, y no estamos siguiendo al Señor de lejos, nosotros nos guardamos de tantas cosas, porque el enemigo nos va a hacer tentar. Cuando tú participas de chistes, ellos van a querer que tú cuentes un chiste, y te vas a meter, y el enemigo te va a tentar, te va a hacer picar una cosa, la otra, y vas a terminar involucrado, y la gente después va a terminar burlándose: ay, no es que eras un cristiano o eras una cristiana. Amén.
Por eso tenemos que tener cuidado. Y dice, versículo 73, dice, un poco después, acercándose, dice que por ahí estaba, le dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Porque tu manera de hablar te descubre. La gente, hermano, sabe que nosotros somos cristianos, hermano. Una vez un cristiano tuvo un problema con su esposa y dijo, no, yo me voy a descargar, y se fue todo bravo porque peleó con su esposa y su familia y se fue para otro barrio y se pidió una cerveza en un barrio, y cuando el mesero lo vio le dijo, ¿usted qué hace acá? ¿Usted qué hace acá? Y le dijo, ¿por qué? Yo vine a comprar una cerveza. Y le dijo, usted no es de acá, váyase de acá. Y entonces él le dijo, pero yo tengo plata con qué comprarle. Le dijo, hombre, usted es luz para nosotros en el barrio, ¿usted qué hace acá? Usted no es de acá. Y él dice que tuvo que salir avergonzado, hermano, porque nuestro hablar nos delata, hermano. Porque nosotros cuando aprendemos la forma de Dios, hermano, empezamos a hablar en el lenguaje de Dios. Por eso es que a Pedro y a Juan, cuando los veían hablar y ellos entraban en la sinagoga, decían, uy, estos hombres son del vulgo y sin letra, pero de verdad andaron con Jesús, porque hablan igual a Él. Cuando tú y yo empezamos a caminar con Jesús, hermano, empezamos a hablar como Él. Pero mire lo que le pasa a Pedro, versículo 74. Dice, entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y empezó a maldecir y a jurar y dijo, yo no conozco al hombre. Y se acordó él mismo de la profecía que el Señor le había dado. ¿Por qué? Porque empezó a calentarse con las cosas de este mundo. En una ocasión había un hermano que era muy fiel en la iglesia, hermano, y era un hermano fogoso y mantenía bien en las cosas de Dios, servía en una cosa y en la otra. Y un día alguien le dijo o no lo saludó, hermano, como pasa, y pasó el pastor y no lo saludó porque no lo vio, o tiene cualquier problema, y el hermano se fue, hermano, y no volvió al culto. Y un día el pastor empezó a notar y dijo, ay, el hermano fulano de tal no volvió. Y dice que el pastor un día fue y le tocó la puerta. Entonces el hermanito lo vio y lo vio que era el pastor, y él estaba sin camisa y tomándose una cerveza, y dijo, le voy a abrir la puerta así para que me vea. Ya estoy descarriado, ya estoy en las cosas del mundo, ya que me voy a ocultar. Y dice que le abrió la puerta al pastor y el pastor lo saludó. Cuando lo vio le dijo, hermano, lo extrañamos mucho en la iglesia. Y el hermano se avergonzó un poco porque estaba sin camisa y con una cerveza en la mesa. Y le dijo, siéntese. Y el pastor llegó y se sentó al lado de la chimenea y cogió un palito que estaba en la chimenea y lo apartó, hermano, y lo puso por apartecito así. Y entonces no le decía nada al hermano, y el palito que le apartó se empezó a apagar, hermano, se le empezó a apagar la llamita, y los dos se miraban pero no se decían nada. Y cuando el palito volvió y se apagó, él volvió y lo tomó y volvió y lo metió allá en las brasas, en la hoguerita, hermano, de la chimenea, y dice que volvió y cogió fueguito. Y entonces el pastor le dijo, bueno, mi hermano, lo extrañamos mucho en la iglesia, nos hace mucha falta, por allá lo esperamos en el próximo culto. Y entonces el hermano fue y abrazó al pastor y le dijo, gracias, pastor, por darme esa enseñanza tan grande, porque mi brasa se apagó cuando me aparté de las demás brasas, me fui apagando y me fui alejando de las cosas. Pero ahorita voy a volver porque estoy caliente de nuevo en las cosas de Dios. He entendido que estando solo mi llama se apaga, pero he entendido que si vuelvo a la iglesia mi llama vuelve y se enciende. Por eso nosotros no nos podemos calentar con las cosas de este mundo. Por eso al Señor no lo podemos mirar de lejos, porque si nos calentamos con las cosas de este mundo y terminamos negando, hermano, nosotros podemos negar la obra de Dios y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y en nuestra vida, hermano, con nuestros propios hechos, mintiendo, dándonos ira, peleando con la gente, en contienda. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú te calientes con las cosas de este mundo, hermano, y participes de charlas inadecuadas, hermano, de conversaciones ociosas, hermano, de gente que quiere denigrar a otros, hermano, para que después el enemigo termine riéndose de ti. No te calientes con las cosas de este mundo, mantente en el juego del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva el don del juego del Espíritu Santo que hay en ti.
ti. Avívalo, porque nosotros tenemos que mantener ese fuego avivado. ¿Y cómo, hermano? No separándonos del grupo, manteniendo en el grupo. Pastor, aquí estoy, no puedo ir a la iglesia, pero dígame qué hago. Tengo tiempo para ir a visitar, voy a ir a visitar a un hermano, voy a hacer tal cosa. Manténgase activo en las cosas de Dios. Te lo digo en el nombre del Señor Jesús. No te calientes con las cosas de este mundo. Señor Jesucristo te bendiga y te guarde y te llene de bendiciones.